a medias. ¿Por qué? Porque quitamos la inflamación perfecto, quitamos el dolor perfecto, pero no rehabilitamos. ¿Sí? Y nosotros debemos de partir nuestras terapias en tres partes. Una que es la fisioterapia, que es la aplicación de todos los agentes físicos y todo lo que tenemos para desinflamar y quitar el dolor. Otra parte que es la rehabilitación, ¿de qué? De lo que se lesionó. Y la tercera parte es la inserción a la actividad que tenía ese paciente. Por ejemplo, si era un jugador de fútbol, le desinflamamos el tobillo, le quitamos el dolor, le rehabilitamos el sistema de propiocepción y además de eso lo llevamos a la cancha a que empiece a patear la bola, a correr y todo eso, para nosotros ya darle un alta funcional a ese paciente. Un ejemplo, ¿verdad? Si trabajan en la caja no va a poder hacerlo, pero si trabaja privadamente podrían hacerlo. ¿Ok? Pero si trabajan en el servicio de salud de un hospital, pueden llegar hasta este punto, que es la rehabilitación. ¿Ok? Y se debe llegar a ese punto. Que el paciente, bajando las gradas del servicio, no se vaya a volver a doblar el tobillo y otra vez viene para la terapia. ¿Ok? Entonces, vamos a tener todos los que son receptores táctiles, propioceptores, uso muscular, órgano de Golgi, tendones, receptores articulares, laberinto del oído, canales semicirculares de caracol. Todos ellos son ejemplos de ¿qué? De los mecanorreceptores. ¿Sí? Entonces, si un paciente tiene problemas de vértigo, nosotros podemos rehabilitar ¿a quién? Laberinto y los canales semicirculares del caracol. ¿Sí? ¿Estamos? Si el paciente tiene el tobillo lesionado, vamos a estimular ¿a quién? Al uso muscular, aparato de Golgi y receptores articulares. ¿Estamos? Entonces es importante eso. Para hacer una buena rehabilitación necesito tener una buena propiocepción. ¿Sí? Si no tengo una buena propiocepción, no voy a tener una buena rehabilitación. ¿Por qué? Porque el paciente no puede tener dolor, no puede tener inflamación, pero es una bomba de tiempo para que vuelva a lesionarse otra vez de la misma forma. Vamos hacia las neuronas motoras, ¿sí? Conducen los impulsos del sistema nervioso central y la médula espinal hacia los receptores. ¿Cuáles receptores? Músculos, glándulas, exocrinas. O sea, todo lo que produzca una respuesta son receptores. Es el componente motor de los nervios espinales y craneales. ¿Okay? Las interneuronas simplemente lo que hacen es hacer puentes o sinapsis entre las neuronas, ya sean aferentes o eferentes. Hay dos tipos, unas que son del sistema nervioso central, que únicamente están en el sistema nervioso central, y las otras que están en el sistema nervioso periférico, que únicamente están en el sistema nervioso periférico. Lo que hacen es lo mismo, simplemente llevar la información, ¿sí? Entonces se llaman interneuronas. Dentro de este grupo vamos a tener a las motoneuronas altas, que son responsables de la modificación, coordinación, integración, facilitación, inhibición que debe ocurrir entre la entrada sensorial y la salida motora. Esas están en el cerebelo, ¿verdad? En la parte posterior del cráneo. ¿Sí? Por eso se llaman altas. Muy bien. Las interneuronas periféricas, que son las que nosotros trabajamos un poquito más con ellas, ¿sí? Son importantes para la neurotransmisión de los impulsos en el cerebro y los que vienen desde el cerebro con destino a las placas motoras, ¿sí? Por medio de la médula. Son las uniones entre el nervio y el músculo estriado y hacen posible la contracción de los diferentes músculos y la estimulación de las glándulas exocrinas. Las neuronas motoras se valen de la acetilcolina como neurotransmisor, ¿sí? Hasta acá un poco de la parte del refrescamiento de neuro. ¿Sí queda claro más o menos? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bueno.
Vamos a ver un poquito del nivel muscular. ¿Qué es lo importante del nivel muscular? A nivel muscular, los músculos son órganos que se encargan de la movilidad y la estabilidad del cuerpo, ¿verdad? Son los que nos mantienen a nosotros en movimiento o nos estabilizan en un punto. Tienen tres características. La primera característica es la contracción, o sea, pueden acortar sus fibras para poder movernos. El músculo tiene que contraerse y relajarse para dar movimiento. Entonces, una característica del músculo es la contracción. Otra característica del músculo es la elasticidad, o sea, la capacidad que tiene para deformarse y regresar a su posición normal. Y la otra, ¿sí?, que es la excitabilidad, o sea, que por medio de estímulos puede producir la contracción y la relajación. ¿Estamos? Esas tres cosas son importantes para nosotros, para hacer una buena terapia física, una buena rehabilitación. En el proceso de actividad muscular participan dos proteínas, principalmente las que están compuestas por lactina y la miosina. Ellas se van a estimular o se van a activar por medio de el calcio, los iones de calcio, y la energía, que es el ATP, adenosín-trisfosfato. Esa ATP se va a producir desde la membrana celular, ¿verdad? Por activación de la bomba sodio-potasio y las mitocondrias, se produce ATP. Este proceso determina uno de los mecanismos de producción de calor, termogénesis del organismo. Por eso, cuando nosotros hacemos actividad física, vamos de una energía mecánica o cinética que se va a transformar en energía térmica. Por eso siempre la energía se transforma en calor. ¿Sí? Muy bien. Las fibras musculares, hay tres tipos de fibras musculares. Esto es súper importante para hacer una buena rehabilitación, más los que trabajan o en equipos deportivos o deportistas. Tenemos que conocer muy bien el tipo de fibra muscular que ese paciente tiene, ¿sí? Que son las fibras que se especializan en la actividad de alta potencia durante periodos de corto tiempo. Son las que son conocidas como las fibras blancas, ¿sí? Las fibras que tienen los velocistas, ¿sí? Necesitan demasiada potencia en una corta distancia. ¿Estamos? Usan más la vía energética del ATP a través del mecanismo de la glicólisis. ¿Ok? Entonces, ellos, ¿por qué son fuertes en poca distancia? Porque acuérdense que la glicólisis dura cierto tiempo, nada más, y después de un pronto ya se acabó el combustible. Por eso ellos son muy potentes, pero a corta distancia. ¿Sí? Por eso el campeón del mundo en velocidad no corre 800 metros, porque ya después de los 400 metros se le acabó el combustible. ¿Sí? Bolt. Solo corre de 100 a 400 metros. ¿Sí? Se les llama también fibras de contracción rápida o fatigables. Las otras permanecen en actividad por periodos largos de tiempo, que son las fibras rojas o tipo 2. ¿Sí? ¿Estos quiénes son? Estos son los que corren largas distancias. No son muy rápidos, pero sí soportan mucha distancia, muchas contracciones musculares. Son resistentes a la fatiga, se cansan más lento. ¿Estamos? Son las primeras en ser activadas cuando requerimos un nivel bajo de potencia. Por sus propiedades se le llama fibras de contracción lenta, resistentes a la fatiga. Entonces, teníamos las blancas, que son sumamente potentes, rápidas, pero se fatigan rápido. Y tenemos las rojas, que son lentas, ¿sí?, que son más resistentes a la fatiga. ¿Y por qué se llaman rojas? ¿Por qué creen ustedes que se llaman rojas? ¿Qué característica fisiológica hace que se vean más rojas? Porque tienen más glóbulos rojos. ¿Y por qué tienen más glóbulos rojos? Porque tienen más oxígeno. ¿Sí? Por eso son más resistentes a fatigarse. Tienen más aire, tienen más oxígeno ellas, ¿sí?, que las blancas.
Las blancas son muy potentes, pero no tienen tanto oxígeno, entonces se fatigan. ¿Sí? Es como que ustedes salgan a correr con un maratonista. El maratonista tiene mucho más oxígeno que cualquiera de nosotros aquí, a no ser que sea maratonista también. ¿Sí? Entonces uno va a agarrar el ritmo, sí, en una poca distancia, pero después de ciertos kilómetros ya uno se va bajando la lengua y el otro va como si nada. ¿Por qué? Porque la cantidad de fibras musculares la mayor cantidad de fibras musculares que él tiene son de tipo 2 y se pueden entrenar. Todos nacemos con el tercer tipo de fibras, que son las rosadas, ¿sí? Que son mixtas, ¿sí? Tienen blancas y rojas, y el entrenamiento lo podemos llevar hacia una más de esta, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ¿por qué es importante conocer esto si vamos a hacer rehabilitación en pacientes deportistas? Por lo siguiente. Porque cada tipo de fibra que acabamos de ver tiene una frecuencia de estimulación o de tetanización que no es la misma. ¿Estamos? Entonces, si viene Juanito Pérez, que lo que hace es trabajar en una oficina, viaja en carro a su casa y no hace absolutamente nada de deporte, ese paciente no me interesa tanto conocer qué tipos de fibras trabaja. ¿Por qué? Porque lo voy a trabajar como fibras mixtas. Punto. De 20 a 50 Hz. Entonces, las corrientes de estimulación muscular que voy a utilizar van a estar entre 20 y 50 Hz. ¿Estamos? Pero si viene el velocista campeón nacional y que va para el mundial de atletismo y me llega a mí como paciente por un desgarro muscular, ese sí me interesa saber qué tipo de fibra. Entonces, ¿qué es lo primero que le voy a preguntar? ¿Qué hace usted? ¿Qué deporte practica usted? Yo practico velocidad. Ok, fibras blancas. Fibras blancas. Entonces, mi frecuencia de estimulación va a estar entre 50 y 150 Hz. Y no entre 20 y 30. Pero me llega ya el fondista, el maratonista que igual se lesionó y va para el mundial. Ya yo sé que él necesita más fibras rojas. O sea que para estimular únicamente las fibras rojas necesito frecuencias entre 20 y 30 Hz. ¿Sí? No, me llegó el futbolista. Futbolista. ¿Cómo es el futbolista en el campo durante 45 minutos o 90 minutos? Necesita tener potencia, pero a la vez resistencia. Entonces, ¿qué hago? Trabajo mixtas. ¿Ok? ¿Ven por qué es importante? ¿Sí? Es importante por eso. Entonces, a ustedes le llega el paciente a la consulta y el paciente, usted le pregunta, bueno, ¿qué hace usted? Yo soy oficinista. Ajá, ¿y tiene algún hobby? Sí, vieras que me gusta jugar fútbol. Ya lo meto entre este grupo. Vieras que yo soy contador, pero me gusta salir a correr largas distancias. Entonces ya él no entra dentro de este grupo. Entra en este grupo. ¿Sí? ¿Sí me comprenden? Entonces, por eso también es importante a todos los pacientes que vienen preguntarles, que ocupamos en rehabilitación muscular, preguntarles qué actividad tienen. No, yo soy oficinista, ¿y qué hace? Nada. Bueno, y me quedo aquí. Ahí estimulo las dos, simplemente trabajo para que el paciente pueda ir y venir a lo que hace. ¿Ok? Soy comprador compulsivo, ese es mi deporte. Entonces, ¿dónde tengo que trabajar? Voy de shopping. No en porque necesita durar mucho caminando entre el mall. Necesita resistencia. ¿Ok? No, bro. Listo. Muy bien. ¿Queda claro ese punto de la estimulación?
porque ahorita vamos a entrar a lo que es el dolor y la inflamación. Vamos a hablar un poquito de dolor e inflamación. Vamos bien, vamos entendiendo un poco, ¿sí? No mucho, o nada. Ok. Dolor e inflamación, dice la ISP en 1979, dice que la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a lesión real o potencial de los tejidos se conoce como dolor. ¿Sí? Entonces es una experiencia sensorial y emocional. Es sensorial y emocional. ¿Por qué? Porque hay dolores emocionales. O sea, ustedes agarran al paciente y le dan vuelta y vuelta y vuelta, no hay ningún tipo que le esté produciendo dolor, pero el paciente siente dolor. ¿Sí? Y es un dolor de tipo emocional. Sí, emocional. O está el sensorial, que es que iba pasando por aquí y pegó en el pico y listo. Ahí hay dolor por un golpe sensorial. Muy bien. El dolor debemos de ubicarlo en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? Si es dolor agudo, se conoce como aquel dolor que aparece después de una lesión, enfermedad y suele desaparecer con la curación. Es de corta duración. ¿Sí? Se trata de un dolor de naturaleza nociceptiva y que aparece por una estimulación química, mecánica o térmica de receptores específicos. ¿Ok? Es el dolor de corta duración. Es el dolor de 1 a 10, 15 días. Ese dolor agudo. Entre menos días tengas, más agudo. ¿Estamos? ¿Por qué es importante ubicar el tiempo del dolor? Para saber cómo vamos a planear nuestro tratamiento. Y después tenemos el dolor crónico, que es un dolor que persiste por un largo periodo, días, meses, años. Suele ser refractario a múltiples tratamientos y está asociado a numerosos síntomas psicológicos, ansiedad crónica, miedo, depresión, insomnio, alteraciones en las relaciones sociales. O sea, la suma de todas estas cosas se conoce como fibromialgia. ¿Sí? Y la fibromialgia realmente es un síndrome, no es una patología. ¿Ok? Lo que pasa es que cuando a un paciente le duelen más de 4 cosas, más fácil, no investiguemos mucho y pongámosle que es un paciente con fibromialgia y mandémoslo para casa a puro medicamento. ¿Sí? Pero si ustedes se dan cuenta y empiezan a ver los síntomas y signos de ese paciente, se dan cuenta que son la mayoría de tipo psicológicos. La ansiedad, depresión, insomnio y alteraciones varias. ¿Sí? Y que si ustedes empiezan a trabajar a ese paciente con cosas que produzcan más liberación de neurotransmisores como la serotonina, las encefalinas, es un paciente que empieza a mejorar. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Ponerlo a hacer actividad física, que es lo menos que demandan. ¿Por qué? Porque, ay, es que si hago esto me duele el brazo, ay, es que si me duele esto, todo le duele. ¿Por qué? Porque no hace nada. ¿Estamos? Si yo no hago absolutamente nada, todo me duele y no tengo fibromialgia. Entonces, ¿qué es el paciente de fibromialgia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerlo a hacer, ponerlo a que haga ¿qué? Actividad física, específicamente la aeróbica, donde se libere mayor cantidad de endorfinas, de serotonina, ¿sí? De noradrenalina. ¿Estamos? Y van a ver el cambio que tiene ese paciente. Simple hecho, haga actividad, muévase. Muy bien. Ok, entonces tenemos que tomar en cuenta el estadio de ese dolor. Si es agudo, ¿cuándo fue? ¿Hace cuánto? ¿Cómo fue? O si es crónico, ¿desde cuándo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay procesos crónicos que se agudizan, como por ejemplo una lumbalgia mecánica. Una lumbalgia mecánica es